Por favor, a Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gusta este porque tiene la boquita más pequeña y es cambio ese. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 5 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto querían aprender en esta mañana? Amén. Yo quiero aprender. ¿Tú quieres aprender? Vamos a aprender un poco acerca de las Escrituras, el consejo de Dios, de lo que Él ha puesto en mi corazón y he preparado para que podamos instruirnos y poder entender un poquito más de lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos proyectado? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Da qué? Y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy vamos a hablar acerca de lo que le he puesto como título a esta reflexión, a este mensaje: lo que le agrada a Dios. Porque si le pongo lo que me agrada a mí, no te va a agradar a ti, y lo que te agrada a ti en lo natural no me va a agradar a mí, y por lo tanto no me va a edificar. Entonces, el título de esta reflexión es lo que le agrada a Dios. Pero no todo lo que le agrada al hombre le agrada a Dios, y todo lo que le agrada a Dios le agrada al hombre, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver a través de este versículo de qué es lo que le agrada a Dios. No sé si tú en tu corazón tienes el deseo de agradar a Dios. No sé si tú eres de las personas que quieren agradar a su Señor. No sé si tú eres de los hijos o de las hijas que dice: yo quiero ir un poco más para agradar a mi Señor. Entonces, esta palabra nos va a ayudar para cada uno de nosotros poder decir: yo sí quiero un poco más de mi Dios, yo sí le quiero agradar, yo quiero que Él esté alegre con mi comportamiento, con mis acciones, con mis actitudes. Yo quiero que Él se sienta orgulloso de mí. Válgame esas palabras, porque para que me entiendas, no es que tú te sientas en esa palabra orgulloso, porque vamos a hablar también de la palabra que es orgulloso, porque aquí lo vamos a desmenuzar lo más que podamos de acuerdo al tiempo. No tengo tiempo, gloria a Dios, no tengo reloj. Aquí podemos estar toda la tarde ministrando la palabra, aprendiendo
y ya veo la cara y me dice, uy, toda la tarde, pastor, pero que yo tengo que comer, y ahora no me decías que quieres instruirte. Entonces vamos a ver cómo hoy podemos aplicar un poco más nuestra vida hacia lo que le agrada a Dios. Y aquí en estos versículos de 1 de Pedro 5 al 7 nos habla de que nos debemos de revestir de algo, ¿sí? ¿Qué nos habla aquí en este versículo? Que nos debemos de revestir de humildad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo, como una pequeña ilustración para recordar que esta no se te vaya a olvidar, yo me tuve la molestia de traer unos vestidos. Ayúdame por favor. Este y este. Unos vestidos. Y un espejo. Entonces yo le voy a pedir a nuestra hermana que se suba aquí. Y voy a poner aquí, vamos a hacer esto como si fuera una boutique, ¿sí? Una boutique. Porque a todos nos gusta estar bellos, guapos, bien presentados, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla de vestidos. Estamos todos vestidos, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos de cuenta, aquí que no se me caiga, el espejo, ¿sí? Todos tenemos en el ropero, tenemos vestidos, ¿verdad? Tenemos una percha, tenemos en el armario, tenemos vestidos colgados aquí, los vestidos de marca, hay unos que tenemos marcas de Armani, otros tenemos de Gucci, otros tenemos vestidos de Zara, otros queremos vestir, otros tenemos unos vestidos más o menos, y esto está representado en esto, ¿sí? En vestido, ¿sí? Vestidos común y corriente, que tenemos buenas perchas. Las perchas nos representan a nosotros lo que son todos los vestidos que nosotros tenemos en nuestra casa, que todos tenemos vestidos, todos tenemos blusas, todos tenemos sacos, todos colgamos nuestra ropa en un vestíbulo, ¿verdad? Todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos vestidos, ¿estamos de acuerdo? Que todos tenemos unos vestidos, blusas, trajes. Esto es yo de unos trajes que yo tengo, y esto se simboliza porque traje mejor que tengo, ¿sí? Traje mejor que tengo, donde pongo yo, cubro mi vestido, uno de mis trajes, y los pongo ahí para que no se me va a ensuciar, o para que los pelos de mis mascotas no se los vayan a ensuciar o algo. Entonces los pongo ahí y los protejo, ¿sí? Los pongo esto lo revisto mi traje. Cuando me lo quito, lo pongo ahí y lo cuelgo aquí en el perchero, en el armario, cierro la puerta y lo dejo ahí, ¿sí? Pero quiero hacer una ilustración acerca de lo que es revestidos de la humildad. Y hoy vamos a hablar de la humildad. Es un vestido que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Uno de los principales vestidos que debemos de tener en nuestro ropero, en nuestra casa espiritual que somos nosotros, en nuestra vida, debemos de tener el vestido de la humildad, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de la humildad, ¿sí? Como tenemos todos nuestra ropa física, también nosotros tenemos que revestirnos de las ropas espirituales. Y aquí en la palabra de Dios, en 1 de Pedro, hoy vamos a ver unas enseñanzas acerca de lo que es vestirnos, revestirnos de la humildad. Y vamos a ver qué es la humildad. Vamos a ver qué es en contra, ¿sí? De no estar vestido de la humildad. Vamos a ver qué es lo que nos trae la humildad a nuestras vidas.
lo que es vestirnos de la humildad, de ponernos el vestido de la humildad. Ahora mismo, esta percha está vacía, pero está llena de humildad espiritualmente. Esto representa como hay otros vestidos que debemos de tener en nuestra vida, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la obediencia, la humildad, y muchos otros vestidos que debemos de tener en nuestro ropero espiritual. Pero hoy vamos a hablar de la humildad, para que cada vez que tú vayas a tu ropero o abras tu armario y veas, ¿sí?, de pronto, ¿sí?, como a veces nosotros lo hacemos cuando tenemos un vestido, ¿sí?, y hacemos así más o menos. Lo sacamos del armario, lo sacamos de aquí, esto así, lo vemos y decimos, este me gusta. ¿Será que me queda bien? Se saca la barriga. Me la corto porque no tengo yo barriga, ¿sí? Pero le digo, esto me queda bien, y hago así, porque todos hacemos así, con los pies, me queda bien, me combina el color, y todos somos vanidosos con las cosas espirituales y los vestidos espirituales, pero también tenemos que ser vanidosos con los vestidos espirituales. Humildad. La humildad no se ve tan fácil en un hijo de Dios, pero es esencial en el vestuario de un cristiano. La humildad representa el agradar a Dios. Por eso le puse a este mensaje, a esta reflexión, lo que le agrada a Dios. Y una de las cosas que le agradan a Dios es que tú y yo aprendamos a ser humildes. Y Dios nos enseña a ser humildes. Y mi pregunta es, ¿tú quieres agradar a Dios? Entonces debemos de aprender a ser humildes. A ver qué nos habla la Escritura. Gracias, Tatiana. ¿Sí? Recuerda, cada vez que tú ves una percha, déjame una perchita aquí, por favor. Esta. Esa no me interesa. Esta es la que me interesa. La humildad. Hoy vamos a hablar de la humildad. Y dice, la humildad no es un rasgo humano muy popular en este mundo, porque en el ambiente donde nosotros nos movemos, nadie quiere ser humilde. Todos queremos protagonizar y ser el actor, ser el máximo, estar por encima de los demás, que me vean a mí, que brille yo, que sea yo el mejor, que los otros no brillen, que yo sea el mejor. Entonces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pisoteamos sin querer, hablamos cosas, decimos cosas sin querer, porque nos estamos vistiendo de otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces me tomé el atrevimiento de reflejar simbólicamente esta ilustración, porque la Escritura nos habla de revestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Dice la Escritura que Dios ve de lejos al soberbio, ve de lejos a la persona que dice que yo soy el que estoy aquí. Cuando estaba meditando en esta reflexión, se me venía a la mente, ¿sí?, una persona que siempre es muy conocida y fue muy conocida aquí en Madrid, en el Real Madrid, y era una persona egocéntrica, era una persona que siempre que él decía
estaba aquí. Y cuando metía un gol decía, yo estoy aquí. Yo, sin mí, esto no estuviera así. Tarde o temprano, el que decía, yo por aquí, la gente se ponía contenta, lo alababa, lo glorificaba, ya no está aquí. Para agradar a Dios, tenemos que aprender a tener humildad. Humildad. ¿Qué significa humildad? Es una palabra que viene del griego tapeinofrosene. Tiene dos partes: una condición humilde y unos sentimientos y un modo de pensar. Para aprender a ser humildes, debemos de aprender a vestirnos de otra ropa de la que nosotros poseemos en este momento. En estos momentos, a veces algunos de nosotros tenemos arrogancia, tenemos altivez, tenemos orgullo, tenemos pensamientos de yo lo puedo hacer, yo sin Dios lo puedo lograr, es que soy con mis propias fuerzas, es que mi experiencia, es que mi naturaleza, es que lo he logrado por mis manos. ¿Y por qué lo digo yo? Porque yo era de esas personas que yo creía que todo lo que llegaba a mis manos era porque yo me lo ganaba con el sudor de mi frente. Y exclamaba tanto esa palabra, el sudor de mi frente, que hacía a Dios a un lado. No le daba la gloria a Él. Entonces no le estaba agradando al Señor. Porque yo decía, yo trabajo es porque yo salgo a trabajar y porque yo tengo un negocio y porque yo me curro todos los días el negocio. Pero se me había olvidado y me había vestido de pensamientos y cosas inicuas que vienen al corazón de un hombre, que le hacen creer que Dios no es el dador de la vida y que le hace creer a un hombre inicuo como era yo, que me hacía creer que Dios no era el que me daba lo que yo tenía. Entonces yo aprendí que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza ni variación, y que todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, es porque Dios me lo ha dado, porque Dios me permite disfrutar. Entonces me empecé a revestir mi vida espiritual, a cambiar mi forma de pensar, revistiéndome de la palabra de Dios, revistiendo, ¿sí?, mi casa espiritual, mi vida espiritual, mis pensamientos cambiados de la vieja manera de vivir a la nueva manera de pensar. Me empecé a poner los vestidos que le agradan a Dios, lo que le agrada a Dios. Empecé a leer lo que le agrada a Dios, empecé a practicarlo, empecé a mirar qué es lo que yo me debo de poner en un momento determinado, cuáles deben ser mis actitudes, mis acciones en un momento determinado, para que yo pueda agradar a Dios, para que la gente que esté a mi alrededor pueda estar feliz y contenta con lo que yo soy. Dice el significado de la humildad: es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Yo debo reconocer que yo necesito a Dios. Así como yo simbólicamente me estaba vistiendo y hacía como lo hacemos todos nosotros, unos lo hacemos más, otros lo hacemos menos, las mujeres lo hacen más, nosotros los hombres lo hacemos menos. Yo me visto de una forma, me pongo así, le pregunto a mi mujer, ¿me queda bien esto? Le pregunto a mis hijos, ¿me queda bien esto? No, papá, eso no combina, no, esto no, ¿sí? Así nosotros también tenemos que revestirnos de la palabra de Dios, revestirnos, en este caso, de lo que nos está hablando el Señor en esta mañana, de humildad. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Nosotros tenemos que aprender a saber y a darnos de cuenta de que somos limitados y que sin Dios nada podemos hacer. Tú y yo
cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios, cualquier criatura de Dios que no conozca al Señor, que esté en los caminos del Señor o no esté en el camino, tenemos que aprender que hay un legislador, y ese legislador es Dios, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Elohim, Yahvé, Jehová. Y que sin Él no podemos hacer nada. Que sin Él no podemos vernos relucientes y guapos como nos vemos cuando nos queremos vestir y queremos vernos de una forma de que otros nos vean bien. Déjame decirte que si nosotros no aprendemos a vestirnos, a revestirnos de humildad, no le vamos a agradar a Dios y los otros no nos van a ver como Dios quiere que nos vean. Una persona humilde, mira lo que es una persona humilde, es capaz de demostrar modestia y deja a un lado, esto me gustó, deja a un lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde es una persona que reconoce sus limitaciones y que aprende a decir: lo que hay en mí necesita un cambio en mi vida, pero no es mi cuerpo, no es mi vestimenta, no es lo que yo tengo en mi ropero, sino una persona humilde es una persona que aprende a reconocer que está actuando mal, que está pensando mal, que está accionando mal, que está viviendo de una forma diferente a lo que le agrada a Dios. Entonces se empieza a vestir de las cosas de Dios, en este caso de humildad. Entonces yo, al reconocer esa humildad, quito mi yo, que ya no voy a brillar yo, sino que va a ser el preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacarse ante los demás. Una persona que es humilde tiene este tipo de características. Este tipo de características son difíciles de encontrar en cristianos y fuera de los caminos del Señor. Que se quiten ellos de un lado y no brillen, y que brillen nosotros y buscar el bien para los demás, ese vestido no se consigue tan fácilmente. Ese vestido está vacío. Ese vestido está colgado en una percha que no se consigue en ningún almacén, sino que se consigue solo, me atrevo yo a decirlo, en los almacenes espirituales de Dios, porque solo lo da Dios. ¿Tú te quieres vestir de humildad? ¿Quieres aprender a vestirte de humildad? Sigamos avanzando. Dice, cuando me traía el Espíritu Santo a la memoria a una persona que una vez la leí, la biografía de una persona que una vez la leí, y esta mañana me la recordaba el Señor. Dijo: Señor, qué interesante, me estás enseñando a ser humilde. Pero como Dios no enseña solamente con la palabra, sino también con hechos, me llevó y me trajo a mi memoria y a mi mente la Madre Teresa de Calcuta. ¿Tú conoces la Madre Teresa de Calcuta? Si no la conoces, busca su biografía, anota Madre Teresa de Calcuta y lo buscas. Me llamó mucho la atención porque Dios honra a los que le honran y se pone y honra a los que sus vestidos se ponen. Esta Madre Teresa de Calcuta, esta gran mujer que existió, no les cuento la biografía, pero voy a contar unas pequeñas cosas que ella hizo. Recibió un premio Nobel
no era católica, no era evangélica, era católica, cristiana, amaba a Dios, ¿sí? Nació en una familia más o menos acomodada, y a los 8 años ella empezó a tener un deseo de, no sé por qué le dio ese deseo, no lo averigüé muy a más, pero ella empezó a llamar la atención hacia las cosas de Dios. Y esta mujer de 87 años ganó un premio Nobel, porque esta mujer se revistió de humildad. Y se revistió de humildad, ¿por qué? Porque ella dejó todo lo que ella tenía para ayudar a los pobres, para buscar recursos, para tener lugares donde los pobres pudieran venir a comer, donde las mujeres embarazadas que eran maltratadas y eran madres solteras pudieran tener un hijo en lugares de acogida, donde los huérfanos que no tenían padre ni madre pudieran tener unos padres y unas madres espirituales. Ella era monja, católica, pero el amor de Dios se veía en ella. Siempre se preocupó por los pobres. Pedía dinero para los pobres, amaba a los pobres, se acostaba con los pobres, se levantaba con los pobres, con los que no tenían recursos. Y me llamaba mucho la atención porque ella escribió unas frases, una de las muchas frases que ella escribió, y decía: si tan solo pudiéramos recordar que Dios me ama y que tengo la oportunidad de amar a otros tanto como Él me ama, no en las cosas grandes, sino en las pequeñas, con gran amor, entonces se convierte en un nido de amor. Y qué hermoso sería que desde aquí se creara un centro para la paz. Eso era lo que ella expresaba cuando ella decía que en este corazoncito, ¿sí?, se convierta en un nido de amor, y que eso diera lugar para un lugar que aquí se creara paz. Me llamó también la atención porque ella dijo: el que no vive para servir no sirve para vivir. También dijo: la revolución del amor comienza con una sonrisa. También dijo: si no se vive para los demás, esta vida carece de sentido. También dijo, y una de sus frases más ilustres que ella pudo tener en sus pensamientos dice: por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. Y tú me dirás: pastor, pero ¿qué tiene que ver la Madre Teresa de Calcuta con lo que usted me está diciendo, con la palabra de Dios, que hoy estoy aquí sentado? Yo quiero aprender acerca de la palabra de Dios y quiero aprender a agradar a Dios. Tiene que ver mucho, porque esta mujer aprendió a ser humilde, a dar lo que no tenía por los demás. Aprendió a vestirse del vestido que Dios quería que ella se vistiera. ¿Y cómo se vistió? ¿Cómo se revistió esta señora, esta monja, que está en más, según lo poco que leí, en más de 120 países del mundo, en asilos, lugares donde ella preparó, donde esto, y hay más de 4.500 personas
haciendo lo que ella hizo, amar a los pobres. Ella se revistió de un vestido que dijo Jesús que nos vistiéramos cuando Él estuvo aquí en la tierra, y ella lo tomó literalmente y dijo, ella se tomó esas palabras que dijo Jesús y lo leemos en Mateo 25, 35 al 36. Ella se revestió de humildad, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ella se revistió de los vestidos espirituales. Literalmente, ella tenía la comodidad, pero abandonó todo eso para agradarle a Dios, porque ella creía que esa vestidura era para ella, y que si ella no hacía eso, no le agradaba a Dios. Es un ejemplo para nuestras vidas en el día de hoy. No te estoy diciendo que tú lo dejes todo, pero que sí aprendas a dejar lo que Dios quiere que tú dejes de tu vida. Que tú dejes y alejes y quites lo que Dios quiere que tú quites y alejes de tu vida. Porque hay muchas cosas con las cuales nosotros nos vestimos, con las cuales nos cubrimos, y cubrimos nuestra mente, cubrimos nuestro espíritu y cubrimos nuestro cuerpo de cosas que no le agradan a Dios. Esta señora se lo tomó en serio y yo digo, yo quiero agradar a Dios. Y desde los 8 años ella tomó la actitud de agradar a Dios e hizo de esa virtud de la humildad un pilar fundamental para su vida. Y es un pilar fundamental para nuestra vida como seres y como hijos de Dios, el ser humilde. Hoy día el mundo piensa que los hombres somos demasiado sofisticados para Dios. Podemos valernos por nosotros mismos. Estamos preparados y listos para escoger y definir nuestra propia existencia. Una de las frases que me llamó a mí la atención cuando yo leía acerca de la biografía de ella, refiriéndose a los pobres, los privilegiados de la India. Y hoy en día nosotros vemos a una persona que carece de recursos y lo vemos por encima del hombro. Hoy vemos a una persona que quizás es más rica en el espíritu que nosotros porque vemos su condición. Humildad, vestirnos de humildad. La humildad no puede sobrevivir, desaparece con Dios cuando se abandona a Dios. El hombre se convierte en señor de sus caminos y eso por definición es el opuesto a la humildad, a saber que es el orgullo. Lo contrario, la humildad es el orgullo. El orgullo nos hace ver que Dios no debe estar a nuestro lado. El orgullo nos hace creer que podemos direccionar nuestra vida y que podemos hacer de nuestra vida lo que queremos. Cuando agradamos a Dios, y ahora mismo la misma respuesta la misma palabra nos va a decir cuando lo leímos, que va a venir gracia sobre nuestras vidas si nosotros aprendemos a ser humildes. Debemos de volver a proclamar la humildad.
Nosotros nos tenemos que concientizar de que debemos de aprender a ser humildes, a buscar el bien de los demás, a vestirnos de las ropas espirituales que Dios quiere que nosotros nos vistamos. El punto principal de este pasaje es que nosotros los cristianos debemos de ser una gente humilde. 3 veces la instrucción viene en una forma u otra. Mira, dice en el versículo 5: vosotros los más jóvenes están sujetos, sean humildes a los mayores. Una instrucción para los jóvenes. Pastor, pero es que yo ya no soy joven, yo ya soy un poco más mayor. Mira lo que dice para el más mayor: todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. En el versículo 6 vuelve y resalta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Así el punto principal en estos 3 versículos: la humildad es esencial en la vida cristiana. Es la característica distinguida de un verdadero cristiano. Para agradar a Dios tenemos que aprender a ser humildes. Y ahí, en ese mismo versículo, en esa misma palabra que leí de Primera de Pedro, del 5 al 6, ahí hay 4. Hay 4 incentivos para la humildad. ¿Los quieres escuchar? En el versículo 1 dice: Dios resiste a los soberbios. Si yo quiero agradar a Dios, yo no puedo permitir que el orgullo, que la altivez, que la arrogancia entre sobre mí, porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y los ve de lejos. Si yo quiero recibir las bendiciones de Dios y quiero que la gracia se derrame sobre mi vida y que se cumpla la palabra como dice en el Salmo 23, las bendiciones me seguirán, tenemos que aprender a ser humildes. Segundo, Dios da gracia a los humildes. ¿Quieres tener gracia de Dios en tu vida? Aprende a ser humilde. Apréndete a vestir con la humildad. Que si no la tienes en tu presencia, en tu conocimiento, que se la pidas al Señor y te enseñe a ser humilde. Porque Dios cambia, Dios transforma, Dios nos da nuevas vestiduras. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nuestros pensamientos empiezan a ser transformados, nuestros pensamientos empiezan a ser cambiados, nos empezamos a revestir de la palabra de Dios, del poder de Dios. Pero nosotros muchas veces nos revestimos de otras cosas y menos de humildad. Humildad. Dice: y nada podría ser mejor que un infinitamente poderoso y sabio Dios que nos trate con gracia. Esto lo hace a los humildes. No es porque la humildad es una actuación que gana la gracia, sino que la humildad es una confesión de vacío que recibe la gracia. Es una confesión de vacío. Si tú te sientes humilde, viene la gracia sobre tu vida. Si tu yo lo quitas de ti y empiezas a reconocer que necesitas de las cosas de Dios, que necesitas de Dios, que necesitas de tu hermano, que necesitas de la persona que está a tu lado, de la persona que Dios ha puesto a tu lado para bendecirte. Si tú te quitas de ese yo, te vacías, en otras palabras, de lo que es tu vestidura normal, y te empiezas a revestir y a dar cuenta de tus limitaciones, entonces Dios te empieza a revestir de gracia, simbólicamente. Y todos necesitamos ser revestidos de la gracia de Jesús para que el poder de Dios se perfeccione en cada una de nuestras debilidades. Dios tomará cuidado de los humildes. Dice la Escritura ahí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sé una persona humilde porque te dará gracia, te exaltará a su debido tiempo y te cuidará por el camino para que no tengas que estar preocupado. Una de las cosas que trae el vestido de la humildad es el aprendernos a no preocuparnos de las cosas de este mundo. La pastora nos hablaba que no nos preocupáramos, que tenemos que aprender a tener confianza. Una de las bases primordiales para que nosotros podamos aprender a tener confianza en Dios es aprender a ser humildes. ¿Sí ven la importancia de aprender a nosotros a vaciarnos de lo que nosotros tenemos y aprender a hacer lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada que nosotros seamos humildes. A Dios le agrada que nosotros aprendamos a reconocer nuestras limitaciones. A Dios le agrada que nosotros aprendamos a depender de Él. A Dios le agrada que nosotros aprendamos a tener confianza en Él. A Dios le agrada que nosotros aprendamos a creer en Él. A Él le agrada que nosotros tengamos y nos revistamos de humildad, porque eso nos va a hacer ver guapos delante de la presencia de Dios. Así como cuando nosotros queremos ver guapos, cuando nos ponemos ese vestido, a Dios le agrada que nosotros nos vistamos con humildad, porque le vamos a agradar a Él. Entonces mira que es una decisión que nosotros debemos de tomar. Vamos a tratar de responder aquí dos preguntas para que nos dé más sabiduría acerca de la humildad. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? 5 minutos. 5 minutos me han dicho. Y no llevo ni predicando ni 5. ¿Cuál es la conexión entre humildad y no estar preocupado? ¿Qué son el orgullo y qué es la humildad? ¿Cómo se relaciona la humildad y no estar preocupado? ¿Qué existe en la Biblia entre los versículos 6 y 7 que hemos leído? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú quieres cuidar tu figura espiritual, para que me entiendas, tienes que aprender a ser humilde. Tenemos que aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos. Humillaos va unido con echando toda vuestra ansiedad sobre Él. A veces echamos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, se lo contamos a otras personas y no vamos a la presencia de Dios y se lo decimos a Él. A veces confiamos en otras personas más que en el Espíritu Santo. A veces hacemos al Espíritu Santo a un lado y creemos que porque no lo vemos, entonces no es una persona y no le podemos contar nuestras tristezas, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones. A veces porque no lo vemos decimos que Dios no está con nosotros, pero Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, si nosotros nos revestimos de la palabra de Dios y buscamos su presencia y leemos, escudriñamos la Escritura, nuestro conocimiento se va a revestir del poder de Dios. Vamos a tener fe, vamos a tener más confianza, vamos a poder tener lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Vernos delante de Él en la figura que Él nos quiere ver. ¿Qué significa depositar nuestras ansiedades en Dios? Es una expresión de humildad, es reconocer, es decir: Señor, yo necesito que tú me ayudes.